En la imagen se muestra el dibujo de un hombre con el cabello lacio hacia los lados, en forma de pico hacia abajo, los ojos muy grandes y una expresión sombría. Tiene un suéter color rojo en tiras que cae hacia abajo. Tiene globos alrededor de él como si fuera una conversación, los cuales dicen: poco a poco vivimos inundados de pausas justificando un sistema insostenible. Poco a poco empezamos a pagar más por las cosas más esenciales de la vida. Poco a poco acabamos el planeta sin justificación. Y alrededor del hombre dibujado y los globos de conversación hay muchos puntos, simulando ser el fondo de la imagen. Andrés Milán Lara ha trabajado como escritor, productor, director e ilustrador. Ha publicado en la revista Vice, Tierra Adentro y Publimetro. Sus trabajos cinematográficos y audiovisuales han sido seleccionados en varios festivales nacionales e internacionales. Ha trabajado por más de 6 años en la escritura, creación, producción y desarrollo de series y películas para diversos directores y casas productoras. Siempre fue normal la convivencia con los capitalinos. Nos veían como hermanos pequeños bastardos. Pero la naturaleza es mi maestra y conozco a la perfección el valor del silencio. La liga que jalaba con fuerza bastaba para calmar una ansiedad que no entendía. Era el suelo, que a través de mí, la sensación de cómo nos convertimos en cemento tendía el suelo. Era el suelo, que a través de mí, la sensación de cómo nos convertimos en cemento. Esos animales eran hombres, hombres que ya no son animales, hombres que enseñan que los insectos son fáciles de aplastar y desatan la competencia que define nuestra vida, y desatan la competencia que define nuestra vida. Yo no conozco mi condición y me es imposible identificarme con los demás. Asumo que es algo normal, en donde cada momento de vulnerabilidad humana puede ser aplastado. Yo no conozco mi condición y me es imposible identificarme con los demás. Yo no conozco mi condición y me es imposible identificarme con los demás. Y me es imposible identificarme con los demás. Yo no conozco mi condición. Es imposible. Y me es imposible identificarme con los demás. Y me es imposible.
es salvable tampoco. Y que mi alma ya no es salvable tampoco. Violencia reprimida, que es el entorno, el inicio de la violencia a mi alrededor. El hígado que era sangre, la carne. Violencia reprimida, que es la necesidad. Violencia reprimida, que es el entorno, el inicio de la violencia a mi alrededor. El hígado que era sangre, la carne. Violencia reprimida, que es la necesidad. Yo no conozco mi condición. Es decir, responsable de mí. Los excesos que hacen preguntarme si la solución no es sencillamente hacer menos, renunciar a la acción. Mis ojos sabían a dónde mirar. Mirar es una decisión. Se puede decidir no mirar. Se puede decidir no mirar. Se puede decidir no mirar el sentido que es de ellos y no es mío. El sentido que es mío y no es de ellos. La voluntad. ¿Hacia dónde? El camino. El sentido que es mío y no es de ellos. La voluntad. Y mi tarea consiste en deambular entre calles vacías, en búsqueda de visiones que me ayuden a encontrar un cometido. Apachurrándonos entre nosotros, uno tras otro, tratando de conciliar sentido, la voluntad de sentido. Mi función. Mi función. Mi función. Buenas tardes, estamos platicando con Andrés Milán, que se dedica al cine y en el último año ha estado trabajando conmigo en algunos proyectos en colectivo y en individual en torno a temas de documental y cosas que hemos estado haciendo con el tema de la precariedad y el tema del VIH. Andrés, ¿podrías como presentarte, decirnos qué estudiaste, qué estás estudiando, dónde trabajas y como las razones por las que decidiste estudiar lo que estudiaste? Pues yo estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana. En general siempre he tenido digamos que placer un poco, no solo a partir de la música, sino también a partir o sea, más bien iba a decir el cine, pero justo a partir de la música, a partir de las narrativas de muchos índoles, ¿no? Por ejemplo, siempre me ha gustado mucho el cómic y la ilustración y también
pues el cine sí muchísimo, las historias en general, la literatura, también es algo como de mis grandes pasiones. O sea, siempre me ha gustado más que, bueno, una de las pasiones más grandes que he tenido en relación digamos que en general, más allá de la carrera, ha sido el relato, ¿no? El aspecto de la narrativa y digamos que las múltiples posibilidades que esto implica en relación a diferentes pues medios y posibilidades, ¿no? Para generar este relato. Entonces, pues bueno, estudié eso en la Universidad Iberoamericana, aunque también hice muchas cosas de radio, hice cosas de música, hice también, hice muchos cortos, también hice cómics. Digamos que es algo de lo que me ha gustado mucho y ahorita justo, digamos que el acercamiento que tuvimos contigo y una de las cosas que ha funcionado bastante ha sido esta parte del 17, en donde digamos que también una de las líneas que quería hacer justo terminando la carrera era ver de qué forma podía un poco trabajar en esta multidisciplina que es difícil de encontrar, ¿no? Entonces, sobre todo, o sea, pensando si era una escuela de artes, como en todo este bagaje artístico como muy académico, presentado en muchas formas. Por ejemplo, la Universidad Iberoamericana tenía muchas cosas en relación a la teoría, ¿no? Entonces siempre me interesó también este aspecto teórico en muchos sentidos, pero más allá, digamos, que de la teoría del arte, sino también pues una teoría crítica en donde apareciera. Entonces, digamos que de ahí derivó esta maestría que estoy actualmente cursando y que es el motivo por el cual nos conocemos, que es la maestría en teoría crítica en el Instituto 17. Y justo ahí fue como una línea en donde pude más o menos resolver muchas de las cosas que más me interesaban, y era, digamos, que esta capacidad comunicativa, sobre todo ahora en tiempos de bueno, del mundo digital y del mundo virtual, que estamos como constantemente, bueno, cada vez más inmersos, viendo estas posibilidades, sobre todo del manejo del discurso a partir del medio, ¿no? Entonces ya no era necesariamente un aspecto a partir del cine, que siempre ha sido una pasión, es parte de lo que me dedico, y aunque el cine creo que ahora es relativo, sino es más bien una cuestión más como de audiovisual o de pues, la televisión, si es que eso si es la televisión ahora, ¿no? Entonces, creo que una de estas partes, ¿no? Esos intereses ha sido pues eso, ¿no? Como el discurso, el medio, ¿no? Como ves, dentro de estas premisas de comunicación y pues un poco estas aplicaciones teóricas, estas aplicaciones narrativas, ¿no? De historias. Ok. Oye, bueno, de pronto entiendo que haces documentos audiovisuales que quizás no catalogas como cine. Yo creo que la concepción del cine, lo cual es muy interesante, es algo que ahorita yo creo que tiene, pues ya creo que ya estamos en otro lado, ¿no? O sea, como que se le llama, o sea, en muchos sentidos el cine, pues ya es como medio anticine, ¿no? Es como, hay una frase de un director gringo, ¿no? Que se llama Harmony Korine, que hablaba de que, digamos, que hizo él sus películas desde los como 18 a 30 años, hizo muchísimas películas súper fuertes, marcando un discurso muy duro, digamos, que a muy corta edad, y él hablaba de cómo el cine es una de las artes que ha sabido menos, digamos, que reestructurarse, reinventarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, la literatura lo ha tenido, la música lo ha tenido, pero el cine no necesariamente. Y yo creo que una de las cosas más fuertes en este sentido es que, por ejemplo, el cine, o sea, ¿de dónde va el cine? O sea, ¿qué es el cine en este sentido? Porque si partimos, o sea, cine es hacer, digamos que cine a partir es el uso de películas, es el uso de mecanismos o formas, ¿no? Como formas de hacer cine que va a partir de como jerarquías muy establecidas, como con diferentes departamentos, como con ¿qué es el cine en ese sentido, no?
y sobre todo, o sea, o es la proyección, es el ejercicio de ir a ver algo en un espacio que se le llama cine, y entonces eso es el cine, ¿no? Si tú estás viendo algo en tu celular, una película, entonces eso es cine o no es cine. O sea, creo que sobre todo por eso es importante esto, y por eso creo que me llamó la atención esta circunstancia como mucho más abierta, porque es lo mismo. O sea, Pedro, si tú estás viendo una película, que puede ser la mejor película, ¿no? Si estás viendo Ciudadano Kane en YouTube, ¿estás viendo cine o estás viendo al cine? O sea, es eso, ese es el debate, y ese es un poco también las formas de realidad en las que, o sea, trabajamos nosotros, ¿no? Sí, digo, nunca es lo mismo ver el cine en el cine con gente amontonada comiendo palomitas y con los niveles de audio súper fuertes a ver el cine en el celular, ¿no? Claro, donde quizás lo ves solo y sin palomitas, ¿no? Oye, y esta cosa de que ahora también, bueno, antes los formatos para hacer cine eran como muy establecidos, muy exquisitos, y había ingeniero de luces, ingeniero de sonido, dirección, todo un proceso de producción, postproducción, y ahora pues ya hay gente que hace cine con el celular, gente que hace cine pues con cámaras digitales que pueden resolver un poco de todo y en teoría facilita más. Hay gente que está regresando a los formatos con los que empezó el cine cuando se hacía en celuloide, y entonces encuentras muchísimas opciones. Ya hasta hay lentes que se pueden adaptar a los mismos teléfonos, ¿no? De estos lentes que son como pinzas que colocas sobre la cámara. ¿Cómo ves esta como diversificación del cine y bueno, de hacer video que muchos catalogan cine, pero pues que como tú dices es que quién sabe qué sea eso, ¿no? Pues yo creo que, o sea, una de las realidades más fuertes y que tiene que ver no solo en el aspecto del cine, sino en las artes en general, que han sido, digamos que todo ha cambiado mucho a partir de la tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología implica ahora que tú puedes tener una calidad, porque digamos que el cine, si algo marca o busca establecer, es un cierto margen de calidad, ¿no? O sea, de calidad en la imagen o de propuesta visual dentro de la calidad, entonces creo que lo que implican estos nuevos formatos y posibilidades es que, digamos, que ahora se abarca o se vuelve más grande el aspecto como del discurso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Es decir, quieres hacer una película con tu celular. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las posibilidades que implica tener ese celular? ¿O quieres hacer una película pues con película, ¿no? Es decir, con 16, o lo quieres hacer con Super 8 o lo que se te ocurra, pero ¿por qué? Digamos que generalmente ahora muchas de esas ideas, de esas posibilidades tecnológicas, hablan no solo de la facilidad que es ahora operar un celular para filmar, o una cámara mirrorless para filmar, o una cámara profesional para filmar, digamos que en comparación con lo complejo que es utilizar una cámara, digamos que define el formato como de película, y las necesidades como de iluminación, de mantener, digamos que este rigor dentro de la película para que haya como una posibilidad, o sea, ni hablar del revelado, todas estas cosas como mucho más artesanales que implica dentro del cine. Entonces, yo creo que ahora eso también forma parte de este aspecto del discurso. O sea, ¿por qué decides hacerlo con un celular? Tal vez porque era la intención, porque tal vez facilita el aspecto de producción, tal vez porque nos gustaría, o sea, es mucho más sencillo manipular un celular que tiene un cierto alcance de calidad que una cámara profesional, tal vez por presupuesto, tal vez digamos que el cine, muchas de las cosas en relación al cine implica también la experimentación, ¿no? Hacer como un ejercicio de experimentación, y ahora también
la herramienta tecnológica da esa facilidad, aunque también, como decía, la tecnología no solo ha cambiado drásticamente en cuestiones de producción al cine, sino también a la música, también a la fotografía ni se diga, o sea, ¿qué más? O sea, generalmente la tecnología ha tenido un trasfondo en relación a las artes bestiales, ¿no? Sí, que pongas, por ejemplo, el tema de la música y lo que ha pasado, que yo ya lo pude constatar, es que, por ejemplo, cuando empezaron a poner la música en CD, pues decía que uno no escuchaba realmente la música como era en vivo por todas como las frecuencias de sonido que se sacrificaban para poder comprimir la música y que cupiera mucha música en un disco muy pequeño, y que pues los acetatos sí tenían como ese registro y esa fidelidad que te hacían sentir la música, en el sentido de que había notas que no escuchabas, pero que sí, o sea, que no escuchabas con los oídos, pero sí con el cuerpo por la sensación de vibración. Y es que volvemos a ver desde hace unos años que la música está regresando a los acetatos, y entonces ahora artistas sacan sus discos en CD y sacan sus discos también en acetato. ¿Pasa algo igual con el cine o bueno, con los productos audiovisuales? Sí, es exactamente lo mismo. Creo que el aspecto de la calidad, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos fanáticos como de la película que dicen que la calidad de la imagen jamás puede llegar a ser, la imagen generada por video, por cámaras de video, jamás alcanza la posibilidad que tienen de 35 milímetros, ¿no? Entonces, también es cierto, ¿no? Que, por ejemplo, ahora, de hecho, hasta las mediciones en relación a las cámaras de video en comparación con la película van un poco en relación a esa capacidad de los 35, ¿no? El Full HD o el 4K o el 2K o estas cosas, ¿no? Como en relación a una comparativa dentro del análogo. Y en la música es un poco lo mismo, ¿no? O sea, creo que la cuestión esta, como que son archivos muy grandes, muy complejos, con muchos tracks o con muchas capacidad de información y nitidez en relación al sonido como en la imagen. Pues esta aproximación con la tecnología también implica una reducción a veces de esta tecnología, de esta capacidad de nitidez en comparación con, por ejemplo, los acetatos, ¿no? El MP3, la gente decía que eran espantosos porque efectivamente el sonido, o sea, la cuestión de las frecuencias del sonido no se capturaban de la misma forma en un formato de acetato a un formato de MP3. Y es un poco eso, ¿no? También, si tú ves un video, o sea, digamos que la capacidad que tú tienes de capturar la realidad a partir de un celular, igual y no necesariamente es lo mismo que una cámara de 35 milímetros. Y pues eso también implica ahora, o sea, yo lo veo en lo personal más en una cuestión de discurso, porque también estamos tan bombardeados de tantas cosas, de imágenes o de sonidos o de lo que sea, que creo que la verdadera herramienta recae ahí. O sea, yo creo que ya no podemos competir a partir de calidad, ¿no? O de nitidez. Porque también la tecnología, o sea, habla de esa posibilidad, ¿no? Habla de esa, o sea, si tú quieres realmente hacer algo con mucha nitidez, pues bueno, lo puedes generar. O quieres poner 25 tracks de audio súper nítidos en un archivo muy grande, también lo puedes hacer. Pero pues también yo creo que es una cosa que va más en relación digamos que al fetiche del objeto, ¿no? O como del pasado, en relación a muchísimos años de haber generado algo de una cierta manera y llegar a un nivel de calidad, y luego ahora está como, pues parece como hasta medio vulgar, ¿no? Que ahora cualquiera puede hacerlo y más o menos con una calidad igual y no la mejor, pero similar o menor, pero no le importa, ¿no?
Sí, y bueno, también otra cosa que es importante es que gracias a como las tecnologías pues son como cada vez más baratas, entre comillas, pues eso también da pie a que mucha gente que pueda como que tener una idea o una narrativa como bastante interesante o importante de exhibir, pues lo puede hacer y pues va en juego creo que dos cosas al mismo tiempo, que es gente que sí puede como desarrollar un discurso que es importante conocerlo y que lo hace a través de medios electrónicos muy económicos, pero también gente que porque tiene un celular puede terminar haciendo cosas pues que no tienen como principio final. Un poco recuerdo lo que decía Humberto Eco apenas hace un par de meses, que las redes sociales le dieron voz a los imbéciles, que suena como muy agresivo, pero hasta cierto punto tiene razón, ¿no? O sea, uno de pronto en las redes sociales o en internet en general, uno encuentra N cantidad de cosas que ya no sabes si es verdad o es mentira, y por ejemplo en el contexto del COVID, eso queda muy, muy manifestado, desde que ya no sabes qué noticia es la real o qué noticia es a la que le debes hacer caso. Sí, o sea, eso que hablas, por ejemplo, es exactamente mi área de investigación o de interés en relación al Instituto 27, y es un poco, o sea, creo que por eso es tan importante, ahora ya no es tan, o sea, tan específico decir, bueno, es que hago cine, ¿no? Y entonces, bueno, pero el cine ahora es tan ambiguo en ese sentido, o sea, le dieron un Oscar a una película que se estrenó en Netflix, ¿no? Entonces ya no es el mismo espacio, pero sino ahora al revés, creo que lo que dices es esencial, y yo también estoy de acuerdo con Humberto Eco, y creo que creo que alguna vez comentamos al respecto y te había dicho este comentario de mi papá, ¿no? Que fue como de estamos en una época donde no existe la crítica, sino está la opinión, ¿no? Entonces como que justo es factible para todo el mundo generar una especie de comentario en relación a todo o informarse de tal manera sin supervisar la información, o también ya está la información, o sea que implica no necesariamente saber si es verdad o no, pero ya se genera una especie como de preámbulo, como una idea, ¿no? O sea, es muy fácil también entre destruir reputaciones, generar ideas, crear, y como todo es como tan difícil de corroborar o como genera un eco, como que es muy fácil creerse cualquier cosa y al mismo tiempo es muy fácil caer en la desinformación, ¿no? Entonces, yo creo que es o sea, impresionante. Yo creo que la circunstancia en la que estaremos enfrentados, no solo ahora con lo de el COVID, en un futuro, justo estaba leyendo un artículo de Naomi Klein que hablaba cómo los sistemas en relación a la información van a una tendencia de cómo vamos a ser medio controlados a partir por nuestros celulares, que es algo que, digamos, que se habla ya constantemente, ¿no? O sea, un poco todo va por esa línea, y lo de Cambridge Analytica de hace unos años, en donde un poco a partir de digamos que el análisis como del data management y el big data, que a partir, digamos que análisis en relación a lo que consume la gente, ¿no? Que ya sea artículos, imágenes, memes, música, podcast, video, cine, ¿no? O sea, ya todo es como tan basado digamos, en algo mediático realizable. También se pueden generar muchísimos movimientos políticos de división, de acercamiento, de esta especie como de falsa comunidad o una comunidad más establecida. O sea, es toda una temática, y sin duda es a la que nos enfrentaremos en el futuro. Por eso también es muy fuerte. O sea, efectivamente, por ejemplo, yo que trabajo en la televisión, es muy interesante ver quiénes son los que son como estos aspectos del TikTok o de los influencers, ¿no? Quiénes son los que están ahí, qué tipo de contenido producen, y eventualmente igual su contenido no es de calidad, pero creemos que se tiene una audiencia mucho más grande
Entonces a veces es más importante para dentro de esta estructura como ejecutiva de la televisión, mejor meter a un influencer que puede jalar a mucha banda que hacer algo con un discurso muy bien armado y que es algo benéfico, pero igual no se sabe a qué cantidad de audiencia puede caer. Entonces, pues sí, también de lo que dice una de las cosas de la teoría de comunicación es que nosotros, o sea, lo que consumimos es un reflejo de nuestra sociedad. Entonces tal vez si, como dice Humberto Eco, si es el momento de cómo se expresan los imbéciles, pues tal vez nosotros estamos en una sociedad imbécil, la verdad. Sí, porque justo ahorita que dices eso, pues por ejemplo, pues en la televisión lo que ves justo son como gente que cumple con ciertos cánones estéticos, pero que muchas veces ni siquiera tienen una idea de lo que están hablando o de lo que están diciendo, y solo están ahí justo porque tienen miles de seguidores, porque la gente los considera un ideal como de belleza, un ideal de estilo de vida, o un ideal de pues de muchas cosas, ¿no? De ser reaccionario, contestatario, ir en contra de lo establecido. Bueno, sí, de pronto yo ahorita recuerdo a este influencer en México que justo en el COVID hizo su video en YouTube de cómo salía por despensa, bueno, ni por despensa, ¿no? Por unas pizzas, y tuvieron que tener que sanitizar una tienda. Entonces sí, ahí está como en juego esta cosa de, pues como del absurdo, ¿no? Y sobre todo también hay una parte que yo creo que tiene que ver como con una generación, o bueno, unas ciertas generaciones más nuevas, y esta idea un poco en la que caemos todos, en donde se nos enseñó un poco que esta estructura del éxito y de enseñarte era como el máximo total, ¿no? Que o sea, esta idea un poco del influencer, así de, que viene un poco como con las Kardashians, ¿no? Así que, ¿cuál es el mérito de tu vida? Bueno, pues es un día filtraron un video porno en el que salí, y entonces soy hija de quién sabe quién, y entonces de repente armas tu imperio un poco a partir del chisme y un poco enseñarte, ¿no? La popularidad. Creo que es algo que también, te digo, es un reflejo un poco del tipo de sociedad que tenemos, en donde de qué forma tú te exhibes o buscas esta posibilidad de mostrarte y mostrar algo nuevo, mostrar algo, no sé si nuevo, ¿no? O algo, o lo chistoso que puede ser, o el absurdo que puedes hacer, o cómo te vale madre. O sea, creo que en ese sentido es un poco esta línea, ¿no? Que también creo que lo que es interesante es el trasfondo de dónde viene, que es este sueño un poco que tenemos como generación, supongo, en muchos lados, de muchas corrientes, de hay que ser exitoso, hay que ser visto y famoso, y eso es lo máximo de lo máximo, y seguidores y likes y agarre, ¿no? Views. Sí, que también, bueno, esto de las Kardashian a mí no me desagrada tanto, pero es que estoy recordando también que apenas hace 2 semanas, creo que fue esta cosa de Kim de la Furia, este tipo que canta hip hop con canciones así súper agresivas y violentas, con tanta mujer desaparecida, muerta, agredida. Pues a pesar de eso, este señor tenía como cientos o miles de seguidores, y también como esta cosa de que una sola mujer ve o escucha una canción y puede destruir un imperio como cae en 500 segundos, ¿no? También creo que es importante no si te gusta o no te gusta, ¿no? Por ejemplo, también esta parte como de las Kardashian, o sea, creo que también, más allá de establecer una cuestión de juicio, ¿no? Sino más bien observarse, ¿no? Observar qué es lo que se consume, observar qué es lo que te gusta a ti, o sea, observar, igual y prefieres ver más memes de tal cosa, observar también
O sea, creo que eso es lo que es interesante porque finalmente eso es, si nosotros no nos damos cuenta, te puedo garantizar que Facebook y todas las empresas de marketing, las agencias de, o sea, sí se dan cuenta, ¿no? Y entonces, más allá de establecer lo que es lo correcto, lo incorrecto, marcan cuestiones de tendencia, que es un poco lo que sucede con la televisión, ¿no? Entonces, si esto es tendencia ahora, bueno, pues entonces vamos a hacer algo que tenga que ver con la tendencia. Entonces, se acabó una época, vamos con otra época que tenga que ver con esto. Porque más allá de lo que es bueno o malo, sino ahora lo que es popular es lo que se vende, ¿no? Entonces, eso es pues fuerte. Pero bueno, también creo que lo que dices es cierto, o sea, ahora la posibilidad de destruir años y años de trabajo, de procesos, pueden ser como muy muy rápido a partir de colocar algo, ponerlo bien, decirlo bien, o armar algo bien, o sea, y también pues es muy fuerte, ¿no? Porque también creo que no hay una mediación en relación a nada, ¿no? Como es posible acusar a todos de cualquier cosa, como es posible que todos te acusen de cualquier cosa, ¿no? Y entonces no hay una pues sí, o sea, ¿quién media la información o la opinión o el prestigio o eso, no? O sea, está cañón. Sí, sobre todo que pues como ahora también con las mismas tecnologías permiten fabricar imágenes falsas, difundir ideas o noticias falsas, pues cualquiera está expuesto a que te hagan una broma que se pueda salir de control, o más que una broma, a que alguien te ataque de forma como se premeditada así, y que pueda generar toda una situación como de, pues sí, como de desprestigio, de destrucción de tu propia imagen. Eso que decías de ahora es era de la venta, o sea, estamos en el capitalismo puro, ¿no? Donde no importa el contenido, sino es tendencia, es lo que vende y es lo que se produce. Y la capacidad de observación no todos la tienen. Y también esta cosa, pues es que es una cosa muy rara, ¿no? Porque también esta onda de rasgarse las vestiduras de temas que supuestamente son muy abiertos, como el sexo, como la sexualidad, como el aborto, como muchos otros temas, pero vemos eso reflejado en canciones y nos pueden estar agresivas y entonces las tachamos de discriminadoras, de misóginas. Como que no nos queda claro también que el contenido que vemos ahora es un contenido que se ha ido forjando desde décadas atrás y que son productos, o sea, no, la televisión y el cine son una cosa que nos indica qué hacer, sino creo yo que es más bien el resultado de lo que nosotros hacemos en la calle, y que pues la gente que está pendiente de las tendencias o pendiente de crear lo que se está vendiendo, pues está tomando eso como referencia, y es que vemos la violencia del día a día y también la vemos por televisión. Ahora sí, pues hablaba como de esta onda de que lo que vemos en la tele es lo que ha sucedido en las calles en las últimas décadas. Sí, pues yo creo que, por ejemplo, creo que es una cuestión mutua, o sea, en relación a que nosotros estamos formados por lo que vemos en la televisión y la televisión nos educa, como también nosotros un poco educamos lo que la televisión va generando, ¿no? O busca generar, ¿no? Como que es un ciclo constante. O sea, es como nosotros dependemos de ella como ella depende de nosotros, pero efectivamente, pues muchos de las, o sea, por eso estas cuestiones como de las telenovelas mexicanas, estas cosas como aspiracionales, pues bueno, implican también un modelo que ha funcionado en muchos sentidos y que va desde la época del cine, de la época de oro del cine mexicano, ¿no? Y entonces como ciertos modelos ya refritos y refritos que se reproducen en muchísimos lugares y que generan muchísimo dinero y que también son como adoctrinamientos en cierta medida como para pues de estereotipos, características y demás. Creo que también
por un lado eso funciona, digamos que en esta época también estamos viendo ciertos cambios, ¿no? Como de qué tipo de contenidos son los que empiezan a funcionar más, o de personajes, o por ejemplo, ahora pues, o sea, es absolutamente esencial no solo tener más personajes femeninos, sino romper estereotipos en relación a los personajes femeninos y a la mujer, y también en relación a los hombres, ¿no? Como de, no necesariamente, o sea, el héroe no tiene que ser ahora un macho Jean-Claude Van Damme o Schwarzenegger, sino también hay otros tipos de posibilidades de representar a un hombre, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser heterosexual, ni blanco, ni etcétera, 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 que eso es algo que ha funcionado y digamos que se ve inmerso por un lado, ¿no? Y ciertas dinámicas en relación a la televisión, a los contenidos. Pero por otro lado también es interesante ver que con nosotros como sociedad o en general también existe otro tipo de consumo en relación a un poco lo que deseamos, y esta frase que yo creo que es esencial para entender un poco el entretenimiento, que es el me gusta pero me asusta, ¿no? Que, o sea, por un lado, o me asusta pero me gusta, o sea, que es también, o sea, como explicamos ¿cómo se llama? El alarma, o estos digamos que periódicos súper que fomentan la violencia, ¿no? Y también te habla como de ese tipo de consumo en relación también a un país absolutamente violento, ¿no? Y, por ejemplo, estos héroes un poco, te digo, yo creo que esto es algo que hay que verse, porque todos tenemos nuestros gustos culposos, como se les dice, y también creo que no hay que juzgar a nadie por lo que consume, porque finalmente todos siempre tienen algo, un gusto culposo, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, creo que estas cuestiones como en relación al narco, y entonces manejar o sea, los héroes para muchas personas en México naturalmente implican estas figuras del narco, entonces vale la pena contar su historia, porque también son un poco personajes ahora vistos como algo más punk o radical o antisistema, ¿no? Y sobre todo después de donde nosotros políticamente hemos estado con figuras digamos que políticas sumamente frágiles o contradictorias, o no, o sea, entonces creo que estos personajes o estas cosas que se ven reflejadas en la televisión también se convierten en modelos a seguir, y también como pueden la televisión presentar nuevos modelos como para cambiar ciertas estructuras, ¿no? Como puede ser por el principio en relación a la mujer y el estereotipo, o en relación a los tipos de hombre y macho que ya no necesariamente son relevantes, ¿no? Justamente como también otro tipo de personajes que son, digamos que leyendas y siguen operando bajo los mismos parámetros. Entonces, un poco regresando a esta idea de que pues, sí, el entretenimiento es, o sea, es burdo en el sentido en el que se va a lo que venga, y hay pocas cuestiones propositivas. Por ejemplo, yo creo que más allá de la televisión o ciertos contenidos que podemos ver en plataformas, muchas de las cosas más propositivas que podemos ver ahora son en YouTube, por ejemplo. O sea, yo creo que YouTube es una de las únicas plataformas, más allá, o sea, yo Facebook ni lo veo, Instagram muy limitado, pero YouTube es una de las cosas que más consumo, porque hay una cantidad de cosas increíbles, ¿no? Exacto, y creo que YouTube también le da posibilidad a mucha gente como de distintos estratos de todo, sociales, de edad, o geográficos, económicos, de poder decir, y en ese decir hay cosas que son muy buenas, como las abuelitas italianas que dan sus recetas de cocina, o ver cómo vive cierta comunidad bajo circunstancias pues que son únicas por las condiciones geopolíticas o las condiciones pues de la propia concepción del universo, hablando como en cosa indígena o en cosa del intento de preservar tradiciones, que muchas veces eso no sale en televisión porque es como, o lo consideran que es algo que es como dudoso si va a tener gente que lo vea y si va a poder ser como rentable invertir tanto dinero en eso, ¿no? Sí, y creo que
muy interesante porque creo que el aspecto del Internet en este sentido, o sea, tampoco es tan benévolo en el sentido, o sea, también dependemos de muchas cosas, de algoritmos y de lo que YouTube, que también rige a partir de, mira, si te gustó esto, te podría gustar esto, que es un mismo modelo utilizado en todas las demás plataformas, pero por otro lado también está esto que dices, que es decir, igual y no estamos hablando de algo rentable, pero estamos hablando de algo que tiene un valor o un valor, digamos que, ¿no? De cultural, social, ¿no? En muchos sentidos y que más allá de si es rentable o puede generar mucho dinero, es algo que puede aportar, ¿no? En otros sentidos. Sí, totalmente. Oye, ¿y tú trabajas en Cartoon Network, me habías comentado? Sí, justo una de las cosas, es un trabajo reciente, pero yo me encargo de buscar, digamos, que proyectos a nivel Latinoamérica a partir de Cartoon Network, sí, caricaturas, proyectos de animación. Así es, ese es mi trabajo actual. Sí, ¿y cómo lo desarrollas? O, bueno, extiéndete un poco más en sí, ¿qué haces? ¿Cómo lo buscas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son tus algoritmos de búsqueda en Latinoamérica? Pues mira, te voy a contar algo interesante. Yo creo que una de las cosas más, cuando le dije a mi mamá que tenía este trabajo, me dijo, pues sí, pasaste tanto tiempo frente a la televisión que me da gusto que finalmente ahora te dé dinero la televisión, ¿sabes? Porque yo recuerdo, y sobre todo en estas cuestiones a partir de las caricaturas, eso, o sea, eso que te digo, yo fui educado en muchísimos sentidos, entretenido en muchísimos sentidos por las caricaturas que vi, y las vi todas en muchos sentidos. Y creo que una de las, o sea, leí muchísimos cuentos, vi muchísimas películas, vi muchísimas caricaturas y televisión, y creo que en ese sentido es una de las formas en las que pues también se desarrolla muchísimo la imaginación. Creo que esta fascinación en torno al cómic o en torno a las historias o en torno pues esa posibilidad que tiene, por ejemplo, la animación dentro de todas sus posibilidades, sobre todo para desatar universos y mundos posibles, ¿no? Y pues básicamente, además, la animación tiene estas posibilidades que no necesariamente se pueden generar con lo que se le llama el live action, ¿no? Que es como, digamos que cuando filmas con actores y tienes, digamos que efectos especiales, pero digamos que es una emulación de la realidad mucho más conocida, ¿no? Que lo que puede proponer la animación, que la animación puede generar delirios mucho más grandes y percepciones estéticas mucho más vistosas, ¿no? Entonces, creo que eso, el mundo de la animación a mí fue algo que me ha llamado desde siempre. Digo, yo desde en la universidad dibujé muchísimo y también hice cómics, también tengo muchas cosas de cómics y dibujos y también hice cosas de animación y creo que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención por esta cuestión tan grande, ¿no? Con la que pues tienes muchísimas posibilidades de generar historias o de narrar a partir de la animación, ¿no? De llevar a sentimientos y sensaciones muy grandes y muy profundas. Y también tienes, por ejemplo, en relación a cuestiones de los niños, es una posibilidad de establecer muchísimos valores, muchísimas ideas, muchísimas formas de contar algo que para un niño puede ser como muy atractivo, puede dejarle algo de aprendizaje, conocimiento, una experiencia padre, ¿no? Entonces, pues sí, mi trabajo consiste básicamente en un poco estar pendiente de las nuevas caricaturas que estamos desarrollando y buscar nuevas. Ok. Oye, con esto que dices que, bueno, la televisión te aportó mucho como a tu vida y bueno, de alguna forma entiendo que también forjó gran parte de lo que es. ¿Hay alguna como caricatura en específico que te haya marcado? Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que una fue La Princesa Caballero, que era una caricatura que a mí me enseñó desde muy niño
que había como otras formas de asumirse más allá de ser hombre o ser mujer. Y también la otra, que fue muy, muy impactante para mí, fue el hecho de poder ver en la caricatura esta de los 80, los Thundercats, ver a un superhéroe que era ciego, tomando el discurso del braille en una cuestión súper tecnológica futurista. Bueno, en esos años que yo era niño yo lo veía y no lo comprendía del todo, pero cuando yo empecé a quedarme ciego a los 13 años, como mi primer modelo fue justo este personaje que se llama Linzo, y que ya, bueno, pues si Linzo podía vivir y comunicarse con el mundo a través de un tablero braille, pues yo que me estoy quedando ciego también lo puedo hacer. Bueno, tenía 13 años y igual para muchos es un argumento muy, muy pendejo, pero para mí me ha servido. O sea, yo muchas veces digo, como en las conferencias de la academia y la intelectualidad mexicana, que pues a mí lo que me hizo seguir adelante fue justamente una caricatura de los 80 y un personaje basado en la ceguera y en el uso del braille futurista. Por supuesto, o sea, yo creo que ese es el impacto que es tan fuerte para todos y creo que es la belleza que tiene las caricaturas, ¿no? O sea, sobre todo hay muchas circunstancias en donde pues son personajes poco comunes, personajes poco representados, personajes que aparte que generan un impacto muy fuerte, ¿no? O sea, aquí en cuestiones en relación a lo que implicaba pues la masculinidad y aparte la discapacidad, ¿no? Un aspecto como esencial dentro de tu vida o tu identidad en la actualidad, pero yo creo que, o sea, para mí, una de las películas, uno de los, digamos que, procesos más grandes y fuertes, fue una película que se llama La Princesa Mononoke, que me acuerdo perfecto una escena en donde estaba, o sea, con mi hermano, o sea, fue como una circunstancia como muy extraña en donde, sabes, de esos momentos que acompañas a tus papás a una cena o algo así, y nos pusieron una película que fue esa película, y mi hermano que era más chico se quedó dormido, y yo vi esa película y fue uno de los grandes, digamos que parteaguas de mi vida, porque te habla como el hombre, como especie, digamos que a partir de su avaricia destruye la naturaleza, y hay una escena en donde un hombre, está el espíritu del bosque, que es una criatura magnífica, y un hombre, bueno, una persona le dispara y le vuela la cabeza y la mata. Y para mí eso fue como 2 semanas o 3 semanas con o sea, absolutamente traumático, pero pues te digo, es algo que me ha forjado también en muchos sentidos, ¿no? Y pues sí, otra o sea, caricaturas que puedo decir muchísimas, pero a mí yo la verdad es que vi, pero por ejemplo, eso que mencionas, pues sí, ¿cómo la ves? Pues, bueno, yo creo que si hubiera visto esa escena que tú dices, me hubiera traumado más de lo que ya, de los traumas que ya tuve de infancia. Pero sí, digo, lamentablemente como que hay, bueno, en mi caso, ¿no? Porque siempre hablo desde lo personal, nunca me ha gustado como globalizar, como lo que me pasa a mí, creer que le pasa a los demás. En mi caso era esta sensación de niño, bueno, puedes ver caricaturas, pero está mal. Entonces, yo siempre tenía como ese gusto culposo de ver caricaturas, pero sabía que no eran bien aceptadas por mis padres. Era algo que no podría como continuar durante mucho tiempo. O sea, solo lo podía ver media hora, 1 hora, incluso verlas a escondidas. Y sí, como mi relación con la animación siempre fue en ese sentido, o sea, muy muy limitado, con el sentido de estar haciendo algo malo o estar haciendo algo que no me merecía.
Sí, bueno, eso creo que a todos. Mi mamá, yo por ejemplo, no me dejaba ver Dragon Ball y entonces iba a casa de mi amigo y ahí veía Dragon Ball. Y también, o sea, eso que dices lo me acuerdo súper bien. Había otras que sí me dejaba ver, como, por ejemplo, había una que se llamaba Oye Arnold, que era muy buena, que también, que era como era muy interesante porque se trataba de un niño huérfano que vivía con sus abuelos y como con 25 personas más, y eran como sus aventuras, o sea, lo que es muy interesante de las caricaturas es que tienen como ciertos contextos que son a veces difíciles de entender por un niño hacia, digamos que de bote pronto, no así como, no es algo tan perceptible para ellos, pero sí es bastante, o sea, digamos que lo que es entretenido y es chistoso, pues bueno, es entretenido y es chistoso para ellos, pero siempre existen como todos estos mundos surreales que hablan o sea, a veces hablan de sociedad, de clase, de situación económica, ¿no? De raza, de género, o sea, de cosas, pues bueno, que es un poco el contexto en donde nosotros siempre estamos inmersos como sociedad, pero para un niño eso, digamos que a veces ni siquiera es como tan tangible y al ver una caricatura, pues si es chistoso o no, pues ves ciertas cosas y si no, pues eh, te digo, te puede afectar, ¿no? Entonces es, pues es eso, es esa posibilidad creativa también. Sí, oye, que me mencionas Dragon Ball, pues también está todo este lado de anime japonés. Yo todavía alcancé a ver Dragon Ball, alcancé a ver a los Caballeros del Zodiaco. O sea, digo alcanzar a ver porque pues ahora soy ciego y en esos años todavía veía. Y a mí algo que siempre me llamó mucho la atención de Dragon Ball y de los Caballeros del Zodiaco es como, por ejemplo, en Dragon Ball hay muchas escenas donde Goku sale desnudo y se logran ver pues su sexo, o hay escenas en donde está implícito el morbo, el erotismo, el fetiche, o sea, cosas que en México en esos tiempos ni se tocaban. Y en los Caballeros del Zodiaco, ver pues cuerpos como estéticamente muy bellos según el canon occidental, semidesnudos, o sea, bañándose, tapados con espumas, y bueno, eso también a mí me marcó porque eso también hizo que la primera vez que me dijeron que si yo me desnudaba para que me tomaran fotos, pues lo vi como algo normal. Claro, y o sea, yo creo que ahí, en ese sentido, es tan fuerte también este aspecto como de la ficción y la realidad y la potencia también de la caricatura. O sea, creo que, exacto, no hay tanto problema si ves a Goku desnudo de niño, pero si ves a un niño desnudo en live action, para un niño puede ser mucho más problemático. Digamos que esa es una de las posibilidades que tiene un poco la caricatura, o también como esta cosa exagerada que puede marcar como ciertos contextos como de locura y así, pero o por ejemplo sangre, ¿no? O sea, sí, yo creo que ese poder, bueno, es brutal, y creo que los japoneses también son, híjole, yo creo que uno de los países que más me gustaría visitar es Japón. Y bueno, ellos son, o sea, muchísimas de las referencias más fuertes de las películas actuales vienen o sea, ni siquiera, bueno, de anime, ¿no? Del anime, ¿no? Muchas de las historias más fuertes, muchos de los cómics, o sea, digamos que los contenidos vienen de ahí, y también son de una creatividad infinita, ¿no? Y de un mundo también como humanizado, o sea, el anime y toda la disciplina que implica el anime, y dibujar de cierta manera y animar de cierta manera, o sea, ellos son, digamos que la cúspide de la animación en ese sentido, y sí, o sea, es fuertísimo, o sea, es fuertísimo a nivel mundial, todos conocemos, somos fanáticos, ¿no? Está visto a veces como en esta cuestión infantil, pero no necesariamente, ¿no? Sí, justo el anime a ver caricaturas, seguir como esta cosa de los otakus, y digo que de pronto llevado al extremo a mí sí me da miedo,
pero sigue siendo como un discurso narrativo, un medio de expresión que para muchos pues han quedado enganchados ahí, o les sigue pareciendo bueno, o padres que ahora ven Dragon Ball con sus hijos y lo ven como algo bueno para compartir. Sí, yo creo que también ha habido todo, bueno, creo que hay dos cosas, ¿no? Primero, también hay una parte que es que nosotros como sociedad también tendemos a ser más infantiles, y por otro lado, creo que, también hay, como generación ya absorbimos ciertas cosas que decimos como, bueno, pues no me importa si yo lo veía cuando tenía 12 años y ahorita tengo 30, yo voy a seguir viéndolo, y es un poco el caso, por ejemplo, con los videojuegos, ¿no? Yo juego videojuegos, mucha gente juega videojuegos, aunque pues ya tenemos 30 años, sí es como interesante todas estas cuestiones como de inmersión, y que va un poco, por ejemplo, con esta plática que decíamos de lo del cine y demás, y esta necesidad como de resolver historias y sentirte proyectado y ver como nuevas narrativas y nuevos universos y nuevos mundos y nuevas cosas que te interesan, que bueno, también la tecnología ha abarcado brutalmente, ¿no? Ahora con lo de la realidad virtual, pero los videojuegos también implican una experiencia que puede ser de cambio radical, ¿sabes? ¿No? Hay cosas que no puedes vivir que los videojuegos te pueden proporcionar, o que los cómics te pueden proporcionar, o que la animación te puede proporcionar, y es esto, ¿no? Un poco, Guillermo del Toro decía que había que poner un ojo en los videojuegos, porque era una de las industrias la industria de los videojuegos genera más que el cine, por ejemplo, ¿no? Y entonces, es eso, yo creo que nosotros como necesitamos primero una cosa como de historias o de contenido, de entretenimiento ahí muy fuerte, y lo que está haciendo la tecnología es que cada vez más estamos pudiendo tener estas experiencias de inmersión, ¿no? En donde nuestros sentidos mismos van siendo absorbidos por la tecnología de cierta manera, y eso nos hace vivir otras experiencias, que era un poco lo que sucedía a finales de 1800 y a principios de 1900 con el cine, donde la gente salía, cuando pasaba el tren filmado en la sala de cine, la gente pensaba que iba a salir el tren por ahí, los iba a atropellar. Bueno, digamos que el discurso ahí más fuerte en este sentido es que ahora parece que nosotros estamos cada vez más inmersos en estas realidades digitales muy complejas, ¿no? Y donde cada vez más la tecnología se acerca a emular o a proporcionarnos más, digamos que se vuelve a veces más interesante la vida virtual que la vida real, ¿no? Y entonces creo que ese es uno de los temas que veremos pues, en los próximos años, ¿no? De qué forma, ¿no? Porque un poco es eso, vivimos una vida un poco doble, ¿no? No sé qué te parezca eso. Pues yo creo que más que doble, triple o hasta cuádruple, ¿no? Porque, por ejemplo, con esto que mencionas de los videojuegos, también me brinca ahora el tema de los juguetes, que ya muchas compañías que hacen juguetes o venden juguetes antiguos, de los 80s, para adultos que tienen nostalgia de eso, y eso me lleva a recordar pues que yo también digo que estamos en la era de la simulación y la nostalgia, pero también, ya empieza como este rollo de coleccionismo y acumulación, de tener juguetes de colección, por ejemplo, en mi caso, llenarme de antigüedades, como empezar a llenar esos vacíos que nos ha dejado pues la vida que en mi caso, la vida que he tenido, las soledades que he vivido, y bueno, en el tema de los videojuegos, hace muchísimos años que yo no juego videojuegos, pero yo recuerdo que en el 2004, ya siendo ciego total, sin ver absolutamente nada, mientras estaba en la sala de espera
para que me tocara rehabilitación de columna, yo jugaba el videojuego de mi celular y todos se reían de mí porque decían, bueno, ¿cómo es que estás ciego y juegas esa cosa que un videojuego de un avioncito que tenía que ir derribando como otros aviones? Y yo me la podía pasar horas sin ver, solamente guiándome por el sonido y jugando una y otra vez, y también en el proceso de pérdida de visión, de los 13 a los 15 años, que era cuando yo estaba en la secundaria, pues yo venía de haber tenido Nintendo, de haber jugado como esos rollos de los Street Fighters y así, y yo, a pesar de que ya no veía, yo podía jugar videojuegos en consola o en estas conocidas como maquinitas, y muchos de mis amigos decían que yo fingía mi ceguera, porque yo decía que no podía leer un libro, pero sí podía jugar el videojuego, pero el videojuego lo podía jugar por el sonido. Qué locura, ¿no? Pues eso está increíble. O sea, creo que en ese sentido también es muy interesante, o sea, desarrollar videojuegos para ciegos podrá ser una gran idea. Pero, o sea, te digo, en relación a esto, las cuestiones sensoriales y el entretenimiento, creo que eso es algo también de lo que veremos próximamente, ¿no? Más allá. Sobre todo en esto que estábamos diciendo antes, ¿no? Como de cuál era un poco la realidad en la que vivimos y la información y lo que es correcto y lo que no es correcto y lo que sí debería ser y lo que no debe ser, y lo que es falso y lo que es verdadero y todas estas cosas como de grupos de poder peleando, sintiendo cualquier cosa para contarle destruir al otro, pero ganar ellos y así. Creo que eso también es un poco a veces la finalidad del entretenimiento, que eso sea un poco salirse y un poco encontrar otras formas no, creo que también por eso a todos estamos tan inmersos en el sentido en las pantallas o en estas cosas de nuestras historias, ¿no? Como para salir un poco de la historia en la que estamos. Sí. Oye, y cerrando un poco, pues no sé si tienes algún proyecto ahorita especial que estés trabajando o algo que te esté como motivando a investigar o a seguir estudiando cosas relacionadas con la animación, con las nuevas formas de hacer cine o de ver el cine, o con los videojuegos, o con esta cosa de la nostalgia. Pues, tengo algunos proyectos, digamos, que por mi cuenta, o sea, pues bueno, que además de los que tenemos en conjunto, que también son muy interesantes para mí, pues yo también desarrollo, o sea, me gustaría, hago ciertos trabajos como de ilustración y también estoy tomando algunas cosas de unos cursos de animación y digamos que la animación siempre me ha interesado y siempre he estado ahí pendiente. Y pues también estoy escribiendo algunas cosas como proyectos por mi cuenta, estoy escribiendo un largo, tengo una serie que le estoy moviendo con unos productores, y pues bueno, también como con la chamba, que es una gran chamba porque ustedes de arquitectura, y pues ver también como un poco de dónde puede funcionar, pues que exacto, lo que está padre es un poco marcar este algoritmo que tú decías y decir, bueno, ¿qué puede ser esto? ¿Puede funcionar? ¿No puede funcionar? ¿Estaría bueno? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué me gustaría? Que yo creo que eso está súper padre, aunque claro, siempre están pues las limitantes ejecutivas, que eso pues siempre va a existir en el mundo del cine, o bueno, de la tele, o te digo, de los medios, y pues lo que sí me gustaría, y lo que sigo, pues en esta cuestión como de la era de la información, ¿no? Un poco de lo que hablamos al principio, o sea, yo me gustaría que mi maestría terminara en eso, me gustaría que fuera un poco en esta relación a partir del discurso y esta como hipertextualización en la que vivimos, donde el medio ya es relevante siempre y cuando se manejen como ciertos discursos y un poco, pues me gustaría seguir trabajando en eso, en un ejercicio más crítico,
Entonces, pues en esas ando, pero la verdad es que yo tengo varios proyectos, ¿no? Entonces, pues en esas ando. Ok, ahorita ya la última pregunta y nos vamos, es que justo yéndote recordé lo que habíamos estado platicando justo cuando yo te comenté que quería hacer el canal de YouTube. Eh, Nos están vigilando en el sentido de, pues, también, o sea, hemos dicho ahora que pues cada quien hace lo que quiere, como puede y con los medios que tiene a su alcance, pero también existe una cosa como de vigilar contenidos, vigilar cosas de derechos de autor, como que, o sea, a pesar de que decimos en esta misma hora que todo es como muy libre y todo el mundo puede hacer lo que sea, pues también existe esta parte de una vigilancia constante en distintos medios, y tú me mencionabas que en YouTube también es un poco como más estricta, ¿no? Cuidar el reglamento, cuidar que los contenidos pues cumplan con ciertos parámetros que ya están establecidos. Yo, la verdad, te soy honesto, Pedro, yo no creo que seamos, o sea, yo creo que vivimos en una aparente libertad, la verdad. Este, creo que todas estas dinámicas o formas en las que, digamos, que todo el mundo es capaz, un poco lo que hablábamos al principio de expresar sus propias conflictos y sus propias rencores, circunstancias, lo que como tú le quieras llamar, vivencias a partir de las redes y o sea, creo que eso es un ejercicio de expresión en donde le conviene a cualquier sistema, ¿no? Como promover ese tipo de desfogue de emociones, por un lado en las redes y con pocas repercusiones reales por otro lado. Al mismo tiempo siento que también es una implicación en donde todos estamos un poco cada vez más dentro de lo individual, menos dentro de lo colectivo. Y sí, o sea, efectivamente, por ejemplo, a partir de lo que dices de lo de YouTube y eso, o yo me acuerdo al principio, cuando yo estaba en la carrera y un poco haciendo, que nos decían, claro, es que las redes sociales son el futuro, tienen que tenerlas, véanlas, bájenlas todas, están padrísimas, y ahorita como que ya las agarras medio con pinzas porque dices, qué horror, qué es esto, híjole, no sé si quiero, qué tal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, es un poco lo mismo cuando empezó esta onda del Napster, ¿no? Cuando fue con lo de la música, y entonces todo el mundo dijo, ahora todo va a ser posible para todo, vamos a destruir a las disqueras, vamos a destruir no, vamos a poder ver todas las cosas que pagamos por ver, o las películas que no nos dejan ver, ¿no? Y esta cosa como de este paraíso de la piratería que tuvimos durante como 6 o 7 años, igual un poco más, ¿no? Donde decías, sí, Cuevana, sí, lo que sea, o sea, y veías todo, y ahorita ya es, o sea, como que nos dimos cuenta y ahora ya pagamos la tele otra vez, ¿no? Y es muy difícil encontrar cosas que no sean lo que es mainstream o lo que no es, están en las plataformas, ¿no? O sea, entonces, pues, justo, también yo creo que es una época en la que vale la pena, pues, observar y ver con ojos críticos y menos desfogue, ¿no? Y con más observación a uno mismo y menos atacar o creer, ¿no? O defender, sino creo que es lo que es interesante. Ok, pues te agradezco mucho tu tiempo y pues espero poder vernos pronto, si es que no morimos antes, por la razón que sea. Y pues muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Pedro, un placer esta conversación. Pues ahí estamos para lo que necesites. Manual del discapacitado perfecto. Dirección: Pedro Miranda. Asistente de dirección: Marisol Ruiz. Diseño y animación: Andrés Milán Lara. Entrevistas y fotografías proporcionadas por Andrés Milán Lara.
julio 2020.